semana cortita pero enfocado como todos los días martes a los emprendedores. Y siempre hablamos de herramientas, de poder encontrar objetivos que vayan a hacer que cada uno de estos procesos sean lo más positivo posible para cada uno de los que quieren, ¿verdad? Y se atreven a emprender. Es por eso que nuevamente nos acompaña UDEC Capacita y esta posibilidad entonces de reencontrarnos con temas que son bien interesantes para el emprendedor, junto nuevamente, ¿cierto?, a nuestro Jorge Bizama, quien es gerente de UDEC Capacita y quien ya está con nosotros de manera presencial. ¿Cómo estás? Muy bien, Connie, contento de estar acá un nuevo martes de emprendimiento, contando distintas herramientas. Hoy día una muy interesante que vamos a conversar. ¿Cómo estuvo el fin de largo? Mira, bien aprovechado porque mi mamá está cumpleaños el viernes y mi papá ayer, así que aprovechamos hacer una junta familiar, celebrar el cumpleaños en conjunto. Sí. Muy familiar entonces, Sí, un saludo muy especial a tu ocupar. familia, Jorge. Muchas gracias, así que lo aprovechamos ahí, aprovechamos de escapar a la nieve antes que se acabe. Quería también, bueno, saber sobre el tema de hoy día, que es qué tan importantes se hacen los propósitos que nosotros le pongamos a nuestros tipos de emprendimientos. ¿Qué es el concepto de propósito? Si tiene que ver quizás con nuestros objetivos y qué tan importante es para impulsarnos como emprendimientos. Es algo más profundo que lo objetivo. Yo creo que el propósito ha tomado mucha fuerza en los últimos 10 años, pero es algo que se viene hablando hace 100 años y que muchas veces es como, claro, se ve un poco más asociado quizás a la autorrealización o cuando yo tengo la posibilidad de escoger qué quiero hacer, ¿ya? Y consiste un poco en definir qué es lo que me motiva a la acción, es como cuál es esa huella que yo quiero dejar en el mundo. Y tiene que ver más con un concepto emocional que racional, porque es como nosotros como seres humanos somos seres emocionales y hay algo que nos mueve. Entonces en un momento se empezó a decir como, bueno, toda empresa tiene como su visión, su misión, pero en verdad cuando uno le pregunta a los colaboradores o a veces hasta los mismos gerentes de la empresa o los emprendimientos, así como cuál es tu visión o cuál es tu misión, chuta, tengo que leerla, no se sabe. Pero el propósito es como algo que yo conecto emocionalmente, es decir, como mira, yo estoy conectado con el propósito de mi empresa y eso implica también que el emprendedor tiene que tener un propósito y que eso lo mueve a estar más comprometido con la organización. Claro. Tiene que ver quizás también el propósito con algo emocional, con algo que nos motive desde la vida propia, no solamente el emprendimiento propiamente tal como los objetivos, que son quizás todas esas etapas y todas esas cosas que se van a ir presentando en el emprendimiento. ¿Esto también se conecta con nosotros mismos también en cuanto a lo que es un propósito? Sí, en primer lugar, claro, la persona tiene que tener claro cuál es su propósito en la vida, que es una pregunta como que muchas veces también evadimos porque tenemos que trabajar, tenemos que atender la familia, tenemos que atender las cosas y es como, bueno, ¿qué quiero yo para mi vida? ¿Cómo me quiero ir contento una vez que termine mi periodo laboral o que termine la vida? Porque muchas veces las personas que los mueve un propósito no dejan de trabajar nunca porque en verdad sienten que no trabajan, sienten como que disfrutan lo que hacen o que están tan comprometidos con esa causa que trasciende el tiempo. Claro. Y muchas veces se asocia el propósito quizás como a personas más ligadas al ámbito social, no sé, si vimos el Padre Hurtado, él tenía una causa que era ayudar como a los más pobres y dejó una trascendencia, pero también si por otro lado vemos Steve Jobs, que fue como lo que también empezó a marcar, es como que él estaba obsesionado con llevar la tecnología a un siguiente nivel y fue un poco los que generó una tecnología disruptiva que fue como el computador personal, que para nosotros es como hoy en día como que todos tenemos un notebook o un computador como uso ya sea laboral o en la casa o para estudiar. Pero en los años 80 era un recurso que se limitaba a solamente profesionales o a programadores. Que cuando él empezó a decir, oye, yo creo que todo el mundo puede utilizar un computador, se le decía, estáis locos, y eso es como para la gente que trabaja en computación, no es para todos. Entonces se fue como difuminando hoy en día también con todos los problemas sociales y medioambientales que tenemos. Hay muchos emprendedores que dijeron, mira, ¿sabes qué? Ya mi trabajo no me hace tanto sentido, no sé si esto es lo que quiero en la vida, y empiezan a emprender en cosas que sí les mueven. Y así se fueron creando, no sé, betas del turismo sostenible, de temas comunitarios, de reciclaje, gente que quiere dejar el mundo un poco mejor y dice, bueno, la forma de cómo puedo hacer esto y también vivir, mantener a mi familia, es hacer un negocio, ¿ya? Y ahí empiezan como a generar un propósito y la gente empieza a enganchar, más allá que por la pega, por las lucas, porque oye, yo comparto ese propósito, siento como que le da sentido a mi vida y me uno a tu causa. Claro. Ahora, ¿cuál es la idea, por ejemplo, en cuanto a conocer lo que es la tendencia a nivel nacional con respecto a esto? La idea es que hoy en día, como también lo veíamos la semana pasada, en el tema de las redes sociales, cuando queremos comunicar, que es como una de las primeras instancias relevantes de un emprendimiento, es decir, cómo yo comunico con lo que hago, el propósito aporta de que el otro pueda conectar con esa emoción que yo estoy transmitiendo. Entonces, si yo digo, mira, lo que yo hago es, no sé, vender celulares, es muy distinto de mira lo que yo hago, que tú puedas estar conectado, disfrutando de todas las cosas de la vida desde tu teléfono. Entonces, ¿cómo yo empiezo a conectar desde que el otro empieza a decir como si engancho con ese producto o engancho con la causa que tiene? ¿Ya? Uno de los más relevantes, como colocar ejemplos, son los anteojos Carún, que es como este emprendedor que se fue al sur y empezó como de árboles que estaban como ya secos en la Patagonia, a armar lentes
y empezó, si tú ves su publicidad, es solamente te muestra la Patagonia, el cómo recuperar, y sale gente usando lentes, pero en ningún momento te dice, yo te ofrezco lentes. Y es un emprendimiento que en Europa vende lentes a 400, 500 mil pesos, y que le va muy bien, levantó inversión y todo, pero su discurso siempre fue respetando la naturaleza, entendiendo el ecosistema, nosotros creamos anteojos que te cambian la forma en cómo tú ves la vida. Y ese es como el relato que encuentro. Entonces, ¿qué dice el otro? Mira, yo estoy vendiendo como todo el trasfondo de un producto que es un anteojo que puede ser como común y corriente, pero la forma en cómo él lo produce y cómo lo comunica es totalmente distinta. Vamos a ir con algunas imágenes complementarias para ir apoyando sobre todo este proceso de entender bien cuáles son nuestros propósitos. Perfecto. Entonces, hay una charla TED que yo recomiendo mucho ver, que se llama El Círculo Dorado de Simon Sinek. Y lo que él resume es como este círculo que se ve acá, que tiene como 3 niveles. Entonces él dice, bueno, el 100% de las personas sabemos qué es lo que hacemos y qué viene acá un poco, de qué es lo que hacemos. Es decir, yo sé que hoy día estoy acá, estoy en un programa, sé que trabajo con una discapacidad, sé cómo distribuyo mis tiempos. Ahora, un cierto porcentaje de las personas, el 50%, sabe cómo lo hacemos. Mira, yo lo hago con alegría, yo lo hago con respeto, lo hago siendo pulcro, lo hago siendo flexible, lo hago siendo creativo. Algunos somos conscientes como de cuál es nuestro factor diferenciador como persona y de mi equipo, y otros como que lo hacen porque se les dice lo que tienen que hacer o se dejan llevar por cómo otro les dice que lo tienen que hacer. Pero muy pocas personas tienen claro el por qué lo hacen. Es decir, por qué me levanto día a día, por qué voy a trabajar, por qué digo, mira, voy a disfrutar hoy día mi trabajo y no digo, puta, qué lata, ya tengo que ir porque tengo que pagar cuentas, porque tengo que pagar deuda. Y ese por qué es lo fundamental. Entonces acá se coloca siempre el ejemplo como de Apple, que es como bien simple de explicar, que ellos dicen, bueno, ellos venden computadoras de última tecnología, pero es porque instalaron un status quo. Y lo que dice también el Círculo Dorado es que yo tengo que pensar, actuar y comunicar desde el propósito. Entonces dice, mira, nosotros todo lo que hacemos lo hacemos con un status quo diferente, con la última tecnología, mediante lo que sea. ¿Sientes que las personas son buenas para preguntarse por ese por qué? O simplemente, porque lo hemos ido conversando incluso con nuestros amigos en el primer bloque, vivimos muy a modo motor, digamos, sin entender y sin preocuparnos de justamente ese por qué. ¿Por qué estoy en esta empresa? ¿Por qué me estoy preocupando de esto y no de esto otro? ¿Por qué una cosa y no la otra finalmente? ¿Sientes que es importante justamente esa pregunta en nuestras vidas para encontrar el real propósito que nos haga entender lo que nos hace bien o lo que sería un objetivo positivo para cada uno de nosotros? Desde el mundo del coaching se hablan que yo tengo como 2 maneras de vivir la vida. Una es como yo soy espectador de mi vida, y es decir, es como que a mí me pasan cosas. Ahí es como esa persona que dice, no, mira, ahí yo tengo buena suerte, me pasan cosas buenas. No, es que a mí siempre me pasan cosas malas. Y siempre el que me pasen las cosas es como son cosas externas que me afectan y que yo no tengo control sobre eso. Entonces el espectador es como que va observando que su vida pasa y se deja llevar por lo que ocurre y no tiene poder porque depende de un otro, ¿ya? Versus que aquellos que se preguntan por un porqué se asumen como protagonistas de su vida. Es decir, bueno, yo tomo mis decisiones, yo decido hacer esto, yo decido no hacer esto, yo busco las oportunidades donde uno, como lo estoy diciendo, donde uno ve problemas, el emprendedor ve oportunidades, y eso implica ser súper consciente de lo que es lo que yo quiero. Y ahí es donde un poco de que no muchas personas se preguntan el por qué. Y a mí me ha tocado hacer muchos talleres de esto, en empresas, cosas así, claro. Porque es incómodo, a veces no estoy haciendo lo que quiero. Entonces yo prefiero evadir la mayoría eso. del tiempo estamos haciendo, o hay gente que está viviendo la vida sin hacer lo que realmente quiere. Entonces como que hacerte esa pregunta también es incómodo. Claro. Y también define a veces como gente que en verdad desde esa pregunta comienza un emprendimiento. Y por eso hoy en día también tenemos muchos más emprendedores que sienten que en el lugar donde trabajaban no se sentían plenos, y emprendiendo sí empezaron como a sentir más esa plenitud. Claro. Y seguir también el paso del pienso, actúo y comunico, y no todo lo contrario, porque muchas veces comunicamos antes de actuar o de pensar. Entonces, ¿qué tan importante es seguir justamente esta línea que es del pensamiento, del actuar y luego comunicar? Esa frase lo que un poco refleja es que, claro, primero yo tengo que ser consciente de mi propósito y del propósito de mi emprendimiento. Y si uno googlea, hay como varias herramientas y material y charlas. Una de estas es como la charla TED, que es la segunda más vista. La segunda es, claro, que yo tengo que demostrar. Entonces dijo, no, mira, yo en verdad mi propósito es que la gente sea más feliz. Yo tengo como que primero transmitir felicidad. Si ando así como todo apagado, en verdad no, yo quiero que la gente sea más feliz, que se motive y no lo transmito, no es coherente. Y en tercer lugar, cuando ya yo demuestro que soy de esa manera y conecto con que mi ser es de esa manera, es mucho más fácil comunicar. Exacto. Pero si yo mando a gente, ya tenemos un equipo de trabajo, tenemos un equipo de emprendedores, y los mando a comunicar, y esos emprendedores o ese equipo de trabajo no vive, ni piensa, ni comparte el propósito, va a comunicar algo que se va a sentir que no es real.
Entonces, si podemos pasar a la segunda lámina. Pasemos entonces a la segunda imagen, por favor. Ahí está. Que un poco las características. Las características de un propósito, es decir, cómo puedo diferenciar lo que es la visión o la misión de emprendimiento, que muchas veces es lo que se pide, versus cuando yo tengo un propósito para el emprendimiento, ¿ya? Y que hoy en día, de hecho, se hacen talleres, hay libros, porque se empezó a ver que cuando una empresa tiene un propósito definido, tiene mejores resultados financieros y de bienestar que cuando no lo tiene. Entonces, Unilever, que es como este monstruo internacional, podría decir, como que si uno compra cualquier detergente, lo más probable es que sea Unilever, cualquier mayonesa, lo más probable es que sea Unilever. Son como estos holdings que tienen distintas marcas. Cuando empezó a ser una empresa más sostenible, Unilever lo que empezó a hacer fue comprar empresas más chicas. Porque en vez de innovar, lo que hacen muchas veces empresas grandes, compro un emprendimiento que ya innovó y le doy mis herramientas para poder hacerlo crecer. Y se dieron cuenta que aquellos emprendimientos que tenían propósitos definidos crecían al doble versus que aquellos que no. Entonces ahí se dieron cuenta de algunas características que vienen un poco del corazón. Y acá estar conectado como qué es lo que yo siento más de lo que yo pienso. Porque, insisto, los seres humanos tomamos decisiones emocionales más que racionales, ¿ya? Entonces, en segundo dice que bueno, es una causa que es más grande uno mismo. Es decir, yo tengo que invitar a que la gente se sienta parte de que puede ser como parte de este cambio, claro. ¿ya? Y hay un poco el ejemplo del Padre Hurtado, que es como bien simple, como que él invitaba y empezó a crear como lo que hoy día conocemos como la Hogar de Cristo, y que en su momento hay que pensar que fue solamente una persona que empezó a generar como ese cambio. Claro, más que un movimiento individual, entonces debería generarse o intentar hacer un cambio a nivel social a través de nuestros planes, por ejemplo. A nivel social o a nivel medioambiental. Es decir, yo tengo que generar eso de que el otro sienta de que sí hay un espacio. Ser inspiradores para otras personas que quizás nos están viendo o están siguiendo nuestro emprendimiento. Exacto. Entonces, uno de los que tiene uno de los libros que la consultora de Simoncini y yo hablan, ponte tú, de que, claro, uno de los propósitos de ellos eran como despertar la creatividad en las personas. Entonces, como que hace eso, que decir, oye, mira, en verdad, yo igual me siento una persona creativa, pero no sé cómo sacar ese potencial. Entonces empiezan a sumar y empiezan a consumir sus productos o quieren ir como irse a trabajar a esa empresa y así. Google, por ejemplo, era esto como de que la información sea accesible a todos. Y tienen como esa política de que dentro de la empresa las personas puedan ir desarrollando tecnología que ellos sientan que es más simple, y ocurren muchas innovaciones en esa y en otra área. Claro. Y el tercero, y ahí entramos con que, bueno, viene del corazón, es decir, viene de mí. El segundo es como que es más grande uno mismo y yo empiezo a demostrarlo. Y el tercero se coherente también con el comunicar. Pero tiene que ser un propósito amplio, es decir, que más gente quiera sumarse, que sea simple y que sea claro. Si yo lo complejizo con lenguaje técnico, lo que hago es crear barreras comunicacionales. Por eso es como que cualquier persona tiene que entender el propósito de mi emprendimiento, el por qué hago lo que hago, que muchas veces se dice. Y finalmente también entender que es evolutivo, es decir, la persona que yo soy hoy en día lo más probable es que no va a ser la misma 3 años después, mi empresa lo más probable es que no va a ser los 3 años después. Entonces, ¿por qué mi propósito tiene que ser el mismo? Y tengo que ir también siendo consciente que se evoluciona. Claro. Si pudiésemos explicar, por ejemplo, esto de que obviamente sea amplio, pero que sea simple y claro. ¿Cómo poder hacer que la gente no caiga justamente en la complejidad y en la poca claridad? El mejor ejercicio es que yo se lo tengo que contar a un niño de 12, 13 años y lo tiene que entender. Ya. Si el niño de 12, 13 años no lo entiende, no se va como a retener. ¿Y cuál es la segunda derivada de esto? Es que si yo lo hago complejo y yo te cuento el propósito, si es complejo y te conté entenderlo, lo más probable es que tu mente no lo recepcione. Pero si es simple, si es como cercano, si me hace sentido, lo más probable es que yo lo retenga y sea mucho más fácil cuando alguien me diga, no sé, oye, en capacitación, ¿cómo que lo hace? Ah, me voy a acordar el propósito de capacita y lo voy a transmitir. Entonces también es como un efecto multiplicador de cómo hacerlo. ¿A qué nos referimos con la evolución también? Porque uno tiende a pensar que al hacer un emprendimiento o un proyecto de vida va a ser siempre el mismo. ¿De qué manera se va desarrollando o evolucionando a través del tiempo? Mira, te coloco un ejemplo. Yo soy amigo de Camila, que tiene una ONG que se llama ONG Te Protejo. Y ellos partieron hace 10 años un poco certificando cosméticos que tuvieran testeado libre de crueldad animal. ¿Ya? Entonces ellos hace 10 años, mucha de la industria cosmética testeaba todos sus productos en animales. Hoy en día eso está desapareciendo. Entonces nos juntamos un par de semanas y Camila me decía, oye, no sé, tengo que reinventarme como mi organización porque ya en verdad la mayoría de las empresas no prueba sus productos en animales y de aquí a un par de años ya ninguna lo va a hacer. Entonces la razón de ser de mi ONG, que era velar porque los animales sean libres de testeo, va a desaparecer. Entonces hoy en día ellos tienen que evolucionar como ONG a decir como, bueno, ¿qué otras problemáticas dentro de la industria nosotros podemos abordar? Y ahí empezaron a derivar, mira, hoy en día también está como el tema de que hay mucha más gente vegana, entonces que los insumos de esos cosméticos sean veganos, de que haya mayor equidad de género dentro de la industria al momento de utilizarla. Entonces la causa o el propósito de esa empresa, el quehacer de esa empresa, empieza a modificarse, ya que su propósito, por así decirlo, en 10 años lo cumplieron. Y hoy en día tienen que avanzar al siguiente nivel. Lo mismo pasa en una empresa, puede que yo creo una solución, después esa solución ya es tan conocida que yo tengo que evolucionar a irme hacia otra solución.
A mí me gustaría también saber de qué manera UDEC Capacita puede entregar todas estas herramientas que a simple vista se hacen fácil, Jorge, pero probablemente igual necesitan de una instrucción o de un desarrollo, quizás de personas que estén reconociéndose mucho más tiempo quizás estas características. Mira, estas características todavía no las hemos abordado de Capacita. Hoy día lo que estamos haciendo también es testear de qué tanto interés hay respecto al propósito, porque este año hemos trabajado mucho con emprendedores y estamos entregando herramientas, pero ya para el otro año estamos creando programas de formación y lo más probable es que sí, durante el segundo semestre vamos a hacer algunos talleres de prueba y vamos a invitar a las personas que definan su propósito personal, que son talleres de 4 horas que los vamos a hacer igual gratuitos para todos aquellos emprendedores que han tomado algún curso de nosotros y a otros que quisieran tomar, y les vamos a hacer como este regalo de que puedan vivir su propósito personal. O sea, se está todo esto testeando y desarrollando para que luego se pueda, obviamente, trabajar con algunos emprendedores y ellos mismos, a través de su experiencia personal, puedan ir reconociendo esto que estamos hablando hoy día, de los propósitos. Como tips de emprendedor, es la forma un poco que nosotros hacemos ciertas cosas. Antes de desarrollar un curso, buscar el profe, crearle la plataforma, testeamos, porque a veces yo puedo decir, ya, me encanta el tema del propósito, yo conecto con esto, y invierto en un profe, invierto en la plataforma, invierto en diseño, lo lanzo y nadie me lo compra. Claro. Entonces la lógica es como que hacerlo ágil, y esto consiste en que vamos a hacer talleres, vamos a hacer gratuitos, los vamos a difundir. Si se inscriben 20 personas, significa que no va a dar para un curso, pero si se inscriben 200, digo, bueno, de esos 200, un porcentaje quizás va a querer pagar para poder desarrollar el propósito de su empresa, desarrollar su propósito personal, que esto sea parte de un curso y lo consuma. Perfecto. Y son formas mucho más ágiles de testear, que es como lo que debería hacer un emprendedor. Primero probar, ver la capacidad de atracción y después invertir en desarrollar un producto, desarrollar un servicio. Excelente. Y aquí tenemos una nueva gráfica entonces que habla también de todo este esquema de la satisfacción, ¿verdad? De lo confortable, pero esa sensación también que nos puede hacer sentir quizás más tranquilos con respecto a una decisión como la que vamos a tomar con respecto a nuestras vidas y a nuestro emprendimiento, ¿no? Sí, tenemos varias culturas que han invertido o han trabajado y abordado lo que es el propósito. Por ejemplo, acá en Estados Unidos tenemos a Simon Sinek, que lo simplificó, pero en Europa, en los años después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un psiquiatra que se llama, se me olvidó el nombre, pero tiene un libro que se llama El hombre en búsqueda del sentido, y que también empezó como a hablar un poco del propósito, pero los japoneses o la cultura asiática, ellos tienen lo que se llama el concepto Ikigai. Y el Ikigai es un poco lo que se refleja en esta gráfica. Y el japonés también es como muy honorable en lo que hace, y también para ello es importante la razón de ser. Se ve un poco el arte marcial, en el karate, de estar comprometidos con esa causa. Y desarrollaron este modelo que un poco trata de ir de lo más superficial a lo más profundo. Entonces esta es una herramienta, por ejemplo, si yo quisiera desarrollar mi propósito a nivel personal. Y yo tengo que empezar a ver qué es lo que yo amo hacer, y yo empiezo a escribir. En 5 o 10 minutos me describo y empiezo a decir, bueno, ¿cuáles son las cosas que yo amo hacer? Después, ¿qué es lo que el mundo necesita? Es decir, ¿cómo me conecto como una necesidad? Finalmente, la otra parte va a decir, bueno, ¿por qué es lo que el mundo me podría pagar? De todo lo que yo amo, de lo que el mundo necesita, ¿qué yo puedo hacer que el mundo me pueda pagar? Y el cuarto elemento es, bueno, ¿en qué soy bueno? Es decir, también a mí me encanta cantar, yo podría hacer que la gente cante, pero mi voz no es para cantar. O no la he entrenado para cantar, entonces en verdad no soy bueno en eso, pero hay otras que sí son buenos. Y cuando yo tengo como esta parte más superficial de eso, las cosas que yo hago, del qué, si lo queremos comparar con el primer círculo, empiezo a decir, bueno, ¿cómo yo abordo este tema? Es decir, cuando yo mezclo lo que el mundo necesita con lo que yo amo, tengo como una misión de vida. ¿Sí? Cuando yo mezclo lo que el mundo necesita por lo que me podrían pagar, tengo como una vocación. Es decir, como en qué yo debería trabajar porque el mundo necesita esto y también me podrían pagar, entonces yo puedo tener vocación de profesor, claro, vocación de líder. Pero si estamos alejados de todo esto, o si no sabemos claro, qué es lo que yo amo, en qué soy bueno, porque también los chilenos somos muy chaqueteros, entonces claro, como que si yo te pregunto, bueno, ¿cuáles son tus 3 debilidades? Salen así. Sí, pero cuando ya hay 3 cosas que son buenas, 3 fortalezas, es como la gente se queda pensando. Entonces ahí es donde también esto te invita a invertir, a que todos tenemos cosas buenas, todos tenemos cosas que amamos, todos sabemos un poco porque lo que nos podrían pagar, y es un acto de valorización personal. También, y hay gente que dice, mira, en verdad yo valgo más del espacio donde estoy. Y se mueve, y ahí es como donde entra esta parte evolutiva. Y al final, cuando yo voy definiendo mi pasión, mi profesión, mi vocación, empiezo como a definirlo en una frase y que la persona también se empieza a identificar con su propósito. ¿Ya? Entonces yo como Jorge Guizama en verdad soy una persona que le gusta generar cambios, movilizar a personas y organizaciones en lo que haga. Entonces si yo donde trabaje o donde emprenda tengo que sentir que estoy movilizando a un otro, que estoy generando un cambio. Si no lo siento, es como digo, bueno, en verdad este espacio no es para mí y prefiero cambiarlo. Y me sirve como un poco una brújula, decir como ya, por aquí sí puedo avanzar, por acá siento que no puedo generar cambio, que no puedo generar un impacto positivo. Entonces, mira, acá yo prefiero dar un paso al costado porque mi propósito no se está cumpliendo. Y te empieza también a que en un comienzo, como todo emprendimiento, cuando yo empiezo a abordar una nueva forma, cuesta un poco, porque puede que alguien no conecte o porque puede que no me paguen, pero después de un tiempo, en lo que yo he ido viendo, que la gente que sí lo define empieza a conectar con otras personas que comparten ese propósito. Exacto.
Tenemos ahí la pasión, la misión, lo que necesita el mundo, la vocación, la profesión, en lo que eres bueno, por lo que te pueden pagar, ¿verdad? Y también el entusiasmo, yo creo que es muy importante a la hora de ver lo que queremos realizar todos los días. ¿Cuántas personas en Chile estarán, cierto, enfocados en esto? Te diría que hoy en día el porcentaje es muy poco. Es mínimo, ¿no? Sí, yo soy un psiquiatra que se llama Alberto Larraín y la salud mental un poco en Chile es como un tema crítico. Y por lo mismo, pues porque un mínimo de personas viven en torno a esto, a la pasión, a la misión, a lo que necesita el mundo, etcétera, a los propósitos. Y tiene que ver, yo siempre digo como que el entorno a veces es más fuerte que el contexto de una persona es más fuerte que la misma persona. Es como cuando yo decido emprender, antes, mucho más que ahora, era así como un miedo. La gente era adversa al riesgo, hoy en día como que ya se motiva más el emprender. Pero ponte tú, ojalá a mí me hubieran hecho esto a los 15 años, a los 16, a los 17. Como definir un poco mi vocación antes de entrar como a la universidad, de que en ese momento qué quiero yo de la vida, qué es lo que me gusta, y no que lo que hoy en día muchas veces ocurre, que es como la carrera que más plata te podría dar. Claro. Porque al final tú podés trabajar por eso, pero no puedes necesariamente ser feliz. Entonces también esto que ocurre, que varias personas que emprendieron y que yo conozco, es como que trabajaron, fueron exitosas profesionalmente, se dieron cuenta que en verdad con eso no se sentían plenos, y después deciden emprender y ahí puede que no tuvieran el mismo estilo de vida, pero se sentían mucho más felices en el entonces día a día. Si al final eso es un poco parte de la psicología del emprender, ¿o no? Podríamos más o menos comentarlo así, porque tiene mucho de psicología, ¿no? Parte de la psicología y de la emoción del emprender, es parte del emprendedor como ser humano, más que el quehacer. Y también esto viene a eso, a definir, bueno, quién soy, y si yo defino quién soy y en qué soy bueno, puedo hacer cosas en las que soy bueno y en las que me motivo. Si al final es como, si tú te levantas todas las mañanas, te levantas motivado a emprender, a trabajar. Es como es el fin. Si no me levanto motivado, no tengo dos opciones, o genero un cambio, o en el lugar donde yo estoy, me empiezo a ver, bueno, qué es lo bueno que tengo de ese espacio. Claro. Y cómo puedo empezar a ver las cosas buenas en el día a día del espacio donde trabajo para poder, si voy a estar 8 horas, 10 horas en ese lugar, pasarlo bien al menos. Exacto. Creo que es un tema de los esenciales que hemos ido tocando en este espacio de emprendimiento, para que así todas las personas conozcan realmente y se conecten con los propósitos que tienen para una vida, ¿verdad?, más positiva, y que hagan que la mayor parte del tiempo esté inspirada justamente en lo que soy bueno, en la vocación y en lo que necesita el mundo también. Así que, de verdad, felicitaciones por este espacio y por este contenido que me parece que es crucial para, como tú dices, la salud mental y para una vida más completa y más plena. Yo diría que ese contenido es fundamental ante cualquier otra herramienta, que son prácticas, porque eso define un poco de estar convencido de lo que estoy haciendo y le da mucho más fortaleza al emprendedor. Y también, si yo tengo eso claro, cuando yo empiezo a armar un equipo de trabajo, los puedo invitar desde otro espacio, los voy a conectar también como con otra energía, si lo queremos ver de alguna manera. Así que te vamos a esperar sí o sí. Aquí tenemos parte de lo que son las redes sociales de UDEC Capacita, para que la gente que quede con gusto a poco, que yo me imagino que son muchísimos, ojalá pudiésemos tener un día entero con UDEC Capacita para así, obviamente, adquirir cada una de las herramientas y de los contenidos que necesitamos para hacer, cierto, más positivo nuestro emprendimiento desde todas las aristas que se han ido tratando. Podemos entonces comunicarnos con ustedes, ¿verdad?, para potenciarnos. Y que nos empiecen a seguir, porque yo creo que después del 18 de septiembre vamos a lanzar un taller de propósito, así que ya este contenido también después lo vamos a subir para que puedan ver la cápsula, la puedan compartir, si es que hoy esto lo debería ver un amigo que es emprendedor, que está emprendiendo. Y ahí se van enterando cuando lancemos la ficha de inscripción, que es un taller de 4 horas que vamos a hacer durante el mes de septiembre. Excelente. Así que ahí vamos a estar impulsándolo también. Vamos a esperarte entonces el próximo martes para otro tema tan crucial como el que hemos ido conversando hoy día. El próximo martes, de hecho, invitamos a una persona que asumió hace poco la dirección de la Corfo, que nos venga a contar un poco cuáles son los planes y los fondos para los emprendedores, así que también va a estar bien interesante porque nos va a traer actualizada los distintos fondos y oportunidades que están a cargo de la institución pública para apoyar a los emprendedores en este año también, que es de recuperación post-pandemia. Clave contenido, entonces vamos a estar esperando el próximo martes. Que tengas una linda semana más cortita y nos vemos entonces. Nos vemos el próximo martes. Saludos. Muy buena.